Primera pregunta, ¿por qué tuvo que salir del país? Obviamente se desató contra mí una persecución desde el 2016, cuando denunciamos la masacre de Tumeremo, donde me expropiaron la radio. Yo era propietario de una emisora, me quitaron el pasaporte, me golpearon en la Asamblea Nacional el 5 de julio del 2017, me allanaron la inmunidad parlamentaria de manera arbitraria e ilegal, inconstitucionalmente, y por supuesto dictaron orden de captura cuando los sucesos del 30 de abril en el distribuidor Altamira, y eso pues me obligó a refugiarme en la Embajada de Italia y por supuesto adquirir la nacionalidad de mis padres para poder proteger mi vida y de alguna manera también la de mi familia, que tuvo que salir en gran medida del territorio nacional hasta que Italia me dio la acogida en la figura de Ferdinando Casini. Segunda pregunta, si fue un proyecto largo, si salí con la diputada Mariela Magallanes. Efectivamente estuvimos 7 meses en la Embajada de Italia, fue preparando precisamente la salida del territorio nacional, sacando pasaporte, haciendo los arreglos diplomáticos entre el embajador y Ferdinando Casini para que sirviera de mediador para mi salida, y mi salida se produjo junto con la de Mariela Magallanes en mi condición de ciudadano italiano. Por supuesto, tuvo sus arreglos diplomáticos y quien se encargó de esa situación fue el honorable Ferdinando Casini y por supuesto la Embajada de Italia. Tercera pregunta, ¿qué papel hizo político y tareas en Italia y en Europa? Bueno, en la medida en que tuve 557 días de destierro, el primer elemento es no haber perdido el contacto ni un solo día de esos 557 días de destierro con mi país. El segundo elemento, viajé en gran medida a algunos países a propósito de dar a conocer la tragedia del arco minero de la muerte, como lo llamamos nosotros. Fuimos a Bogotá, fuimos a Houston, fuimos a Atlanta, fuimos a Miami, fuimos a Washington, fuimos a Nueva York, estuvimos en París, estuvimos en Bilbao, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, por supuesto en Roma, hablando con distintos actores sobre este particular y por supuesto entregando documentos de lo que era la tragedia que se vive al sur del Orinoco, pero fundamentalmente siempre conectado con la realidad venezolana. ¿Se siente satisfecho con el trabajo en Italia? Nosotros nunca nos podemos dar por satisfechos y creo que mantener la iniciativa política es lo que nos ha permitido de alguna manera incidir en los resultados. No obstante, todo lo que estuvo a nuestro alcance
tanto en Italia como en los recorridos y la incidencia que se tiene dentro del país es producto de este trabajo que se ha realizado desde el año 2006 con el capítulo que guarda relación al sur del Orinoco, con la masacre de La Paragua que se dio el 26 de septiembre del año 2006 y todavía hoy no termina de recomponerse el panorama en todo el territorio nacional. Sexta pregunta, ¿cómo decide regresar al país? Bueno, cuando uno está en el destierro, y en mi caso particular, uno siente morir por dentro. Y en consecuencia, tener la conexión con la realidad, tener el contacto diario, saber que nuestra gente tiene todo este conjunto de necesidades, de escasez, de hambre, de falta de gasolina, de vacuna, uno se siente obviamente en Europa una suerte de privilegiado, a pesar de las limitaciones que uno pudo haber tenido en Italia. No obstante, a sabiendas de que solo privaba la inhabilitación y que ya todo lo demás, las demás acusaciones habían caducado y que habían sido canceladas por el propio régimen, no solamente contra mí, sino contra el resto de los diputados, en agosto del año 2020, entonces tomamos la firme decisión en noviembre del año pasado de regresar al país y, por supuesto, dar la cara en el marco de un proceso en el que se está viviendo hoy en Venezuela, como es el caso de la mediación de Noruega, del grupo de contacto de la Unión Europea, de la propia Unión Europea, de la propia Casa Blanca y, por supuesto, del Vaticano. En medio de un escenario donde la lupa se vuelve a poner frente a Venezuela, aprovechamos esta coyuntura para ofertar mi regreso y fue lo que efectivamente hicimos. No hubo ningún acuerdo detrás del telón, sin embargo, pues por supuesto nosotros tomamos la decisión firme e irreversible a cuenta y riesgo de nosotros mismos. De mi caso en lo particular, asumiendo los riesgos que esto implicaba. Sexta pregunta, ¿cómo decide regresar al país? Bueno, cuando uno está en el destierro, y en mi caso particular, uno siente morir por dentro. Y en consecuencia, tener la conexión con la realidad, tener el contacto diario, saber que nuestra gente tiene todo este conjunto de necesidades, de escasez, de hambre, de falta de gasolina, de vacuna, uno se siente obviamente en Europa una suerte de privilegiado, a pesar de las limitaciones que uno pudo haber tenido en Italia. No obstante, a sabiendas de que solo privaba la inhabilitación y que ya todo lo demás, las demás acusaciones habían caducado y que habían sido canceladas por el propio régimen, no solamente contra mí, sino contra el resto de los diputados, en agosto del año 2020, entonces tomamos la firme decisión en noviembre del año pasado de
regresar al país y, por supuesto, dar la cara en el marco de un proceso en el que se está viviendo hoy en Venezuela, como es el caso de la mediación de Noruega, del grupo de contacto de la Unión Europea, de la propia Unión Europea, de la propia Casa Blanca y, por supuesto, del Vaticano. En medio de un escenario donde la lupa se vuelve a poner frente a Venezuela, aprovechamos esta coyuntura para ofertar mi regreso y fue lo que efectivamente hicimos. No hubo ningún acuerdo detrás del telón, sin embargo, pues por supuesto, nosotros tomamos la decisión firme e irreversible a cuenta y riesgo de nosotros mismos. De mi caso en lo particular, asumiendo los riesgos que esto implicaba. ¿Cuál es nuestra relación con el presidente Guaidó? De respeto, de reconocimiento. Ahora, eso tiene una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento no la puse yo. El 5 de enero del año 2022 culmina y concluye el gobierno interino y con ello la legitimidad de la Asamblea Nacional de 2015 de la que yo formo parte. Ahora bien, en función de eso, ¿qué estamos haciendo para enfrentar los nuevos retos que se plantean a partir de ese momento? Y en vista de que hemos hecho un conjunto de planteamientos y que esos planteamientos no fueron atendidos, entonces nosotros decidimos anticipar eventos para construir escenarios. Aquí no hay enemistades personales, aquí lo que hay es una visión estratégica distinta a un propósito y un objetivo que se supone común, que es la salida del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo se presenta un proceso? Nos presentamos a un proceso regional sabiendo que es una zona estratégica y que el régimen no juega limpio. Obviamente que sabemos a lo que nos estamos enfrentando y por eso decimos que hay que ganarles por nocaut, hay que ganarles con el propósito de que no sea el árbitro el que decida, sino que la avalancha electoral les pase por encima. Y de eso se trata y en esa dirección estamos trabajando. Estamos trabajando en función de siempre mantener la iniciativa y también con dos direcciones. Una es la de conservar la idea de que podemos desarrollar una gestión administrativa exitosa, tipo lo que era antes el órgano rector de Guayana, la CBG, que desapareció el régimen a lo largo de los últimos 22 años. Y la otra, convertirla en el sindicato de los ciudadanos, tipo Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza en Polonia. Si Lech Walesa con un sindicato clandestino logró
construir un camino hacia la democracia y hacia la libertad, nosotros, a través de las gobernaciones y las alcaldías, podremos también hacer lo propio con la capacidad política de poder enderezar los entuertos y los errores que se han cometido a lo largo de los últimos 22 años. La primera cosa es establecer un centro de dirección política y ya lo establecimos a nivel regional. ¿Qué haría si gano y qué haría si pierdo? Si gano, por supuesto, ya lo hemos dicho, trabajar en dos direcciones, con el plan A y el plan B. Ser el órgano rector de Guayana en materia económica, política, social y, por supuesto, que tenga que ver con el acuerpar todos los problemas que requiere solución en el Estado Bolívar y proponer alternativas para resolverlos. Ya solo con el hecho de retroceder en Guayana hemos avanzado. O sea, reponer las empresas básicas, reponer el trabajo, reponer la producción agrícola, ser el granero nuevamente de maíz y de sorgo en todo el país, la hidroeléctrica más importante, o sea, todo eso, por eso digo, retroceder ya es avanzar. Si por alguna razón no nos dejan, como es probable que eso ocurra, entonces convertir al Estado Bolívar y a la gobernación en una suerte de sindicato que defienda los derechos de los ciudadanos a tener una mejor calidad de vida, como lo hizo Lech Walesa en Polonia con un sindicato clandestino llamado Solidaridad. Si perdemos, seguir en la lucha. No tenemos ninguna otra novedad. Hemos perdido y hemos ganado. Estoy en la política desde la edad de los 14 años y jamás he claudicado. De manera que eso tampoco representa una novedad para mí y representaría seguir en el plan, seguir en la ruta de regionales plebiscitarias, referéndum revocatorio y elecciones presidenciales. Preparar ese terreno es una tarea con gobernación o sin gobernación. Con gobernación, por supuesto, sería mucho más viable, mucho más fácil y mucho mejor. Pero, obviamente, que nosotros tenemos que evaluar los dos escenarios y en eso no podemos evitar ni escurrir las preguntas y las respuestas tampoco. Cómo trabajar en medio de la violencia, tanto de grupos paramilitares como del propio régimen.
Bueno, ese es uno de los grandes retos que hemos tenido y estoy seguro que podemos desarrollar políticas para derrotarlos. La primera cosa es unir al pueblo abajo, derrotarlos primero políticamente, derrotarlos después electoralmente, para luego derrotarlos en el contexto macro. Y para eso necesitamos articular y capitalizar todas las fuerzas. Y ahí es donde estamos orientando nuestro pregonar de que para luchar con un régimen y una organización criminal como la que tenemos al frente, no podemos menguar en la tarea de unificar al ciudadano, a las organizaciones, a los partidos políticos y, por supuesto, a la comunidad internacional. ¿Podrá Venezuela liberarse sin intervención extranjera? Sí, no tengo la menor duda. Lo hizo Chile, lo hizo Polonia, lo hizo Alemania del Este, lo hizo Sudáfrica. O sea, hay experiencias de las que tomar enseñanzas y aprendizajes. Y yo creo que aquí estamos, a partir de este momento, en una ruta de transición hacia la democracia y hacia la libertad. ¿Qué le apetece decir a quienes lo atacan? Bueno, la primera cosa es salir de la inercia, salir del círculo vicioso de la inercia, salir de los mantras mágicos que no conducen ni inducen a ningún resultado positivo. El primer elemento. El segundo, si tienen una propuesta mejor que la que nosotros hemos hecho, mega elecciones regionales plebiscitarias, ni un voto para Maduro, referéndum revocatorio presidencial y presidenciales libres, que la presenten, nosotros quisiéramos escucharla. Eso básicamente es lo que le diría y lo que en efecto le he dicho a todos los actores a los que usted hace mención.